Hace unos días tuvimos el episodio 9 de la tercera temporada de One Punch Man, y como lo comenté en su review, hoy les traigo el video analizando a fondo no solo la polémica de la adaptación de la pelea, sino también por qué se tomó esta decisión de adaptar una versión vieja de un capítulo del manga. En el último episodio, el anime eligió mostrar una versión entre comillas más épica de la pelea entre el niño emperador y Phoenix Man, dejando de lado el contenido clave que conectaba con el manga canon, y eso dio a varias preguntas. ¿Por qué se hicieron los cambios? ¿Si será por temas de tiempo, producción, o si hay un motivo más profundo como directamente dejar de producir One Punch Man a futuro? Todo eso lo analizaremos en el video de hoy. Y como ya lo comentamos al principio, la última polémica de One Punch Man ahora no se centra solo en su animación, sino en la adaptación. La pelea del niño emperador contra Phoenix Man en el episodio 9 dio mucho para hablar, porque el anime no adaptó la versión redibujada del capítulo del manga, sino una versión anterior que cambiaba detalles que ya los comentaremos en profundidad. Pero más allá de la batalla, abrió el debate de qué significa esto para el futuro de One Punch Man. Muchos se preguntan si es que directamente no va a haber una nueva temporada y están haciendo algo como lo que se vio en Yakusoku no Neverland. Lo más claro de esta temporada es que eligió un camino completamente distinto al de temporadas anteriores, ya no solo en la animación, sino en la forma que cuentan la historia. El anime está priorizando lo que se ve bien, los movimientos, la epicidad por encima del desarrollo narrativo y la coherencia del canon. Lo cual no es necesariamente un problema si uno solo sigue el anime, porque en el caso del episodio 9, la pelea visualmente estuvo muy bien, pero para los fanáticos del manga que conocen cómo se conectan los eventos y cómo se construyen los personajes, la decisión de adaptación preocupó, porque la pelea entre el niño emperador y Phoenix Man tenía momentos que mostraba la evolución de los dos, sus dilemas internos, las interacciones y pistas de futuras tramas que en la primera versión no estaban, lo que no solo afectó a la historia de manera puntual, sino que deja huecos que pueden complicar la conexión con acontecimientos que se vienen. Un ejemplo de esto, que ya vamos a entrar en detalle, es cómo ciertos personajes no experimentaron plenamente su desarrollo en las escenas adaptadas, o cómo se eliminan referencias a tramas mayores como Zikos, los neohéroes, o la figura de Dios que en el manga se sigue explorando. La elección da a entender que la producción del anime decidió priorizar lo visual rápido y la acción antes que la profundidad, y aunque se podría entender desde el punto de vista de la producción, da dudas sobre cómo va a continuar la historia. El riesgo es cuando se piensa en lo próximo que viene. Peleas como Saitama contra Orochi o Amai Mask, en esas peleas se sigue priorizando versiones originales, lo más seguro es que no tengamos varias escenas, donde se altera la evolución de los personajes. Eso da una desconexión entre lo que los fanáticos del manga saben y lo que el anime muestra, lo que de vuelta da huecos argumentales en el futuro que van a ser muy difíciles de justificar. La tercera temporada de One Punch Man está tratando de mantener a los espectadores enganchados, en el caso del episodio 9 con su animación, pero sacrificando el canon. Yo no diría que es un intento entre comillas de cerrar el anime ni de ya finalizar la historia, simplemente una elección: acortar escenas, hacer visualmente más atractivas las batallas y al mismo tiempo mantener la narrativa accesible para los que solo ven el anime. Pero creo que la gran mayoría coincidimos con que esta no era la mejor opción porque tendrá consecuencias a futuro. La pelea es exactamente la que vimos en el anime, solo que también cabe mencionar que el anime recortó contenido, pero la misma arranca con el niño emperador entrando a la base de la asociación de monstruos para rescatar a Waganma. Ya ahí vemos el tono: estrategias rápidas, trampas, robots y Phoenix Man, que aparece como un enemigo inteligente pero todavía bastante simple comparado con lo que sería después. En esta versión, Phoenix Man funciona más como un villano oportunista y orgulloso de entre comillas su disfraz, pero sin el trasfondo ni la manipulación mental que tendría en la versión redibujada. Lo más importante de la primera edición es que la pelea avanza como un duelo mecánico. El niño emperador aumenta la potencia de su mecha, Phoenix Man renace en formas más fuertes y así va escalando. Hay acción constante, páginas con velocidad, golpes y una sensación de que ambos empujan sus límites. No hay pausas largas ni escenas metafóricas, ni cambios de escenarios internos. Es una pelea lineal y visual. Lo más recordado es cómo Phoenix Man revive en su forma de Golden Phoenix, la más rápida y más letal, y el niño emperador responde sobrecalentando a su robot, sacrificando las partes y usando su inteligencia para no morir. Hasta se mantiene muy presente el límite de tiempo, que agrega tensión, porque si no gana rápido va a perder. Ese detalle en el redibujo luego casi desaparecería, pero en la primera versión fue muy importante. La pelea finaliza cuando el niño emperador está prácticamente agotado, pero utiliza un robot que le da cosquillas para así romper la regeneración de Phoenix Man y derrotarlo. Tal vez a muchos les pareció un final raro, pero es un final muy de One Punch Man. Funcionó bien porque la pelea venía cargada de tensión física, por lo que el giro con humor terminó siendo catártico. También mencionar que Saitama no aparece, está cerca de la zona pero no interviene ni corta la pelea, lo que hace que la pelea dependa completamente del niño emperador y su inteligencia, lo que algunos creen que le dio mucho más mérito como héroe. Podríamos decir que la versión original es directa, solo centrada en la acción, con un flujo continuo, sin pausas, con una conclusión bastante humorística, pero sin profundizar en los personajes. Es una pelea sólida, buena y muy del estilo Murata predibujo.
velocidad y poca filosofía. El redibujo de Murata no simplemente es la misma pelea pero mejor dibujada, es prácticamente una reescritura total. Nuevos diálogos, nuevas escenas, nuevos conceptos y un cambio completo en el enfoque del combate. Acá ya no vemos solo una pelea física con transformaciones, sino una batalla híbrida. Parte acción, parte manipulación psicológica y parte viaje simbólico al interior de ambos personajes. El redibujo arranca igual, con el niño emperador avanzando para rescatar a Bogarma. Pero desde las primeras páginas se nota el cambio. Phoenix Man no aparece como un villano astuto, aparece como un personaje con discurso, con orgullo y una filosofía sobre los héroes disfrazados. En esta versión, Murata, o más bien One a través de Murata, profundiza el conflicto entre héroes de traje y monstruos de traje, algo que en la anterior versión apenas se sugería. Phoenix Man se convierte en un manipulador psicológico, casi un predicador que intenta convencer al niño emperador de renunciar a los héroes. Y acá viene lo más importante. El redibujo de la pelea incluye dos viajes mentales, dos entre comillas espacios internos, donde los personajes son transportados a escenarios simbólicos. De repente, uno ve al niño emperador con gorra como un chico normal, en un lugar con árboles, sin traje, sin armadura, y Phoenix Man usa ese entorno para presionarlo emocionalmente, para exponer sus inseguridades como un niño genio dentro de un sistema de adultos que no lo valora y lo explota. Las transformaciones de Phoenix Man se vuelven más variadas y temáticas. No solo vemos una forma, sino también mutaciones como Penguin Man, y en el proceso se suma Saitama, que es arrastrado sin querer por la corriente. Ese tramo mete humor, acción y simbolismo. Y justamente hablando de Saitama, tiene un rol completamente distinto acá, porque en la versión original no participa, pero en el redibujo se vuelve crucial, más que nada en los momentos psicológicos. Es él quien literalmente rompe la ilusión mental con un puñetazo, entrando al mundo interno de Phoenix Man para decirle que no se aproveche de un niño. Es un Saitama con humor, rompiendo todas las reglas, pero sirve como contrapeso emocional para que el niño emperador no cayera en la manipulación de Phoenix Man. El redibujo profundiza muchísimo la inseguridad del niño emperador. Phoenix Man le muestra versiones monstruosas del mismo, le ofrece ser un monstruo valiente y le promete reconocimiento, y por primera vez vemos al niño emperador dudando de su camino, lo que conecta directamente con la escena que también se comentó de Zombie Man, que en el anime apenas se muestra por arriba, que es él diciéndole que todos los adultos lo respetan y lo necesitan. Y por último, la pelea final también cambia de tono, porque aunque se mantiene el final de los robots dándoles cosquillas, en esta versión está contextualizado por el viaje mental previo, una reafirmación del niño emperador como héroe, rompiendo su propia dependencia del traje y asumiendo su valor como persona. El redibujo convierte la pelea en algo mucho más complejo, más raro, emocional y para muchos más memorable. No simplemente fue mejor dibujo, una reinterpretación completa del combate, desde la estructura hasta el mensaje. Ahora que ya repasamos las dos versiones por separado, vamos a profundizar en los cambios, porque como ya mencionamos, no solo fueron detalles menores, fueron dos experiencias completamente diferentes, casi como si fueran dos peleas con objetivos narrativos opuestos. Y estas diferencias son las que explican por qué todo el mundo se sorprendió o se enojó cuando el anime decidió adaptar la versión entre comillas vieja. La primera diferencia, y probablemente la más evidente, es el enfoque narrativo, porque la versión original es una pelea puramente física, todo se basa en potencia y estrategias, pero el redibujo introduce conflicto psicológico que ocupa gran parte del combate, manipulación, escenarios mentales, metáforas visuales, diálogos extendidos. La pelea pasa de ser un combate duro a un duelo filosófico sobre el valor del heroísmo. La segunda diferencia es el tratamiento de Phoenix Man, porque en la primera versión él es un enemigo fuerte y persistente, pero relativamente simple. En el redibujo, Phoenix Man se convierte en un antagonista mucho más complejo, porque tiene un discurso, motivación, orgullo como héroe disfrazado y recluta al niño emperador. Aparte, sus transformaciones son más variadas, como la introducción de Penguin Man, que abre todo una parte bajo el agua que no existía. Después tenemos el rol del niño emperador, porque en la versión original es un genio táctico en modo 100% operativo. En el redibujo, su desarrollo se centra en sus inseguridades internas, sentirse solo, subestimado dentro de la asociación y tentado a aceptar la oferta de Phoenix Man. En el original, el niño emperador nunca duda de sí mismo, pero en el redibujo, esa duda es el núcleo del capítulo. La cuarta diferencia es obviamente la aparición de Saitama. En la versión original no aparece. En el redibujo, se convierte en el factor decisivo para romper la manipulación mental de Phoenix Man. Entra físicamente en el mundo mental para dispersar la ilusión, lo que cambia completamente el tono, porque mete humor, rompe las reglas y agrega un elemento que la primera versión no tiene. También cambia la estructura del combate, porque en la original es lineal, acción, transformación, acción y final. El redibujo tiene pausas, cambio de escenarios, humor, introspección y escenas emotivas. Siente menos como una pelea continua y más como un capítulo mucho más experimental, casi episódico, donde cada segmento
quinto tiene un tono distinto. La sexta diferencia es el peso emocional. El original es espectacular y tenso, pero no toca nada profundo. El redibujo tiene las escenas como la conversación con Zombie Man, donde el niño emperador recibe por primera vez un reconocimiento verdadero de un héroe adulto. Ese momento redefine el final de la pelea y le da sentido a toda su decisión de romper la ilusión y reafirmarse como héroe. Y por último, el foco se traslada al conflicto interno del personaje. En conclusión, lo que vimos en el episodio pasado es que el anime dejó bien en claro lo que quiere priorizar, lo que se vea bien y no profundizar ni darle desarrollo a tramas complejas. La adaptación de la pelea del niño emperador contra Phoenix Man es solo un ejemplo de esto, pero sirve para entender cómo las decisiones afectan a la narrativa. El anime optó por la versión entre comillas más épica y resumida, dejando de lado la nueva versión donde construyen la historia y desarrollan a los personajes de mejor manera, lo que da a pensar qué va a pasar a futuro, cómo van a justificar que ciertos personajes sigan vivos mientras que en el anime fueron derrotados.